Mi jefe se atribuyó el mérito de mi proyecto y ganó un premio. Agradeció a todos menos a mí en su discurso. Yo me aseguré de que su siguiente proyecto fracasara sin mí. Trabajé en una firma de consultoría durante 5 años antes de mi noticia que todo se viniera abajo. Empecé como analista junior y ascendí hasta líder senior de proyectos a base de largas horas y resultados constantes. Era buena en mi trabajo porque de verdad me importaba hacer las cosas bien. Me quedaba hasta tarde para corregir problemas. Llegaba temprano para preparar presentaciones y respondía correos los fines de semana, porque las necesidades de los clientes no se detenían solo porque fuera sábado. Mi jefe, Víctor, notó mi dedicación y la usó en mi contra. Víctor llevaba 15 años en la empresa y sabía navegar la política de oficina mejor que nadie. Entendía que parecer exitoso importaba más que serlo. Asistía a todas las reuniones ejecutivas, a los happy hours y a las salidas de golf, mientras su equipo hacía el trabajo real. Presentaba nuestros hallazgos como si fueran sus ideas. Discutía nuestras estrategias como si fueran su visión. Construyó toda su reputación sobre las espaldas de personas como yo, demasiado enfocadas en trabajar como para notar que nos estaban robando. El proyecto que lo cambió todo fue una reestructuración completa de operaciones para uno de nuestros clientes más grandes. Estaban perdiendo dinero por sistemas ineficientes y necesitaban a alguien que lo arreglara. Víctor ofreció a nuestro equipo y luego me entregó todo el proyecto de inmediato. Dijo que estaba lista para más responsabilidad. Dijo que sería excelente para mi desarrollo profesional. Dijo que creía en mí y que me apoyaría en cada paso. Lo que realmente quiso decir fue que quería resultados sin hacer ningún trabajo. Pasé 8 meses en ese proyecto. Analicé toda su operación desde cero. Identifiqué 17 áreas distintas donde se desperdiciaban recursos. Desarrollé un plan integral para optimizar procesos y entrené a su personal en nuevos sistemas. Trabajé semanas de 60 horas durante meses, mientras Víctor asistía a conferencias y tenía almuerzos largos. De vez en cuando preguntaba por avances para poder reportarlos hacia arriba, pero nunca aportó nada significativo. Los resultados fueron espectaculares. El cliente ahorró más de $2 millones en el primer año tras la implementación. Quedaron tan impresionados que firmaron un contrato extendido por un valor significativamente mayor al acuerdo original. La dirección de la firma notó el éxito y quiso reconocerlo. La empresa tenía una ceremonia anual de premios donde se celebraban proyectos excepcionales. El nuestro fue nominado al premio a la innovación, el mayor honor otorgado a un solo equipo de proyecto. Víctor aceptó la nominación en nombre del equipo. Asistió solo a la reunión del comité de selección. Proporcionó toda la documentación y presentó nuestro trabajo como si hubiera estado personalmente involucrado en cada detalle. Cuando anunciaron el premio en la ceremonia, Víctor subió al escenario con una sonrisa que me revolvió el estómago. Yo estaba sentada en mi mesa esperando que me llamaran o al menos que me mencionaran. Yo lo había hecho todo. Cada análisis, cada recomendación, cada paso de implementación, cada reunión con el cliente donde los problemas se resolvían en tiempo real. Víctor sostuvo el premio y dio un discurso agradeciendo al equipo directivo por su orientación. Agradeció al cliente por su alianza. Agradeció a su esposa por apoyar su exigente agenda. Agradeció a su asistente por mantenerlo organizado. Agradeció al personal de catering por la maravillosa cena que estábamos comiendo. Mencionó a todas las personas que pudo pensar, excepto a quien realmente había hecho el trabajo. Nunca dijo mi nombre, ni una sola vez. Después de la ceremonia, los colegas se acercaron a felicitar a Víctor mientras yo me quedaba sola junto al bar. Algunas personas me lanzaron miradas de empatía porque sabían la verdad. La mayoría no lo sabía ni le importaba, porque Víctor era quien sostenía el trofeo. En un momento pasó junto a mí y me guiñó un ojo, como si compartiéramos un secreto, como si yo tuviera que estar agradecida por la oportunidad de hacerlo quedar bien. Esa noche empecé a planear mi salida. No hice nada dramático ni inmediato. Simplemente comencé a prepararme en silencio para un futuro que no incluyera a Víctor, atribuyéndose mi trabajo. Actualicé mi currículum con descripciones detalladas de lo que realmente había logrado en el proyecto. Contacté a personas de otras firmas que conocían mi reputación. Empecé a tomar café con reclutadores que se habían acercado a mí a lo largo de los años. En 3 meses tenía una oferta de un competidor.
con un aumento significativo y un mejor cargo. La acepté y presenté mi aviso de 2 semanas. Víctor parecía sorprendido pero no preocupado. Me deseó lo mejor y dijo que entendía que las personas necesitaban crecer. No tenía idea de lo que se avecinaba. Lo que Víctor no se dio cuenta fue de que yo era la única persona del equipo que entendía los sistemas del cliente que había implementado. Diseñé todo desde cero, con soluciones personalizadas adaptadas a sus necesidades específicas. Documenté lo básico, pero mantuve el conocimiento institucional más profundo en mi cabeza, porque nunca imaginé que me iría. Cuando me fui, ese conocimiento se fue conmigo. El cliente llamó 3 semanas después de mi salida con preguntas sobre el sistema. Víctor no pudo responderlas. Intentó asignar a otros miembros del equipo, pero no entendían lo que yo había construido. Intentó programar una llamada conmigo, pero yo no tenía ninguna obligación de ayudar a mi antiguo empleador. Rechacé educadamente y dije que estaba demasiado ocupada con mi nuevo puesto. Los problemas empezaron a acumularse. El director de TI del cliente llamó a la firma de Víctor un jueves por la mañana. Yo ya me estaba acomodando en mi nueva oficina cuando ocurrió. El director explicó que el sistema de seguimiento de inventario estaba arrojando códigos de error que su equipo no entendía. El sistema que construí usaba código personalizado que se integraba con sus bases de datos existentes de formas no estándar. Víctor recibió la llamada y asignó de inmediato a Celeste Harrington para manejarla. Celeste era inteligente, pero llevaba solo 8 meses en la firma. Nunca había visitado el sitio del cliente. Nunca había visto su operación. No sabía por qué había construido las cosas de la manera en que lo hice. Víctor le envió un correo con mi documentación básica y le dijo que lo resolviera. Me enteré de esto por una ex colega que aún trabajaba allí. Me envió un mensaje diciendo que Celeste se veía estresada. Celeste pasó lunes y martes intentando arreglar el problema. Revisó mi documentación, pero solo cubría lo superficial. Había documentado qué hacía el sistema, pero no cómo se conectaban todas las piezas. Las integraciones personalizadas que construí no estaban explicadas en detalle, porque nunca pensé que tendría que explicárselas a alguien más. Ella llamó al proveedor del software el martes por la tarde. Le dijeron que ellos no habían construido ese sistema. Le dijeron que no podían dar soporte a modificaciones personalizadas. Le dijeron que necesitaba a quien lo había diseñado. Celeste volvió con Víctor y le dijo que no podía arreglarlo sin ayuda. Víctor le dijo que siguiera intentando. Nolan Edwards envió un correo a Víctor el miércoles. Me enteré después, cuando Catherine de Recursos Humanos lo mencionó durante nuestra conversación. El correo de Nolan fue educado pero firme. Dijo que preguntas simples estaban tardando días en ser respondidas. Dijo que cuando yo estaba allí, obtenía respuestas en cuestión de horas. Dijo que estaban pagando tarifas premium por un soporte de consultoría que no estaba apareciendo. No amenazó con irse, pero el mensaje fue claro. La calidad del servicio había bajado y él lo había notado. Víctor respondió diciendo que estaban trabajando en el problema y que lo resolverían pronto. No mencionó que Celeste no podía entender mi sistema. No mencionó que yo era la única persona que realmente comprendía lo que había construido. Víctor me envió un mensaje por LinkedIn. El jueves. Apareció en mi bandeja alrededor de la hora del almuerzo. El mensaje era casual y amistoso. Preguntó cómo me estaba adaptando a mi nuevo rol. Preguntó si estaba disfrutando el cambio. Mencionó que le encantaría que nos pusiéramos al día algún día. Leí el mensaje 2 veces. Tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta de mi computadora. No respondí. No tenía ninguna obligación de ayudar a Víctor ni a la firma. Ellos tomaron su decisión cuando le dieron ese premio. Cerré LinkedIn y volví al trabajo. Mi nueva oficina era más pequeña que la anterior, pero la ventana daba a la ciudad en lugar de a un estacionamiento. Estaba trabajando con Brooklyn Meadows en una propuesta para una empresa manufacturera. Brooklyn era una consultora senior que llevaba 3 años en la firma. Era directa, honesta y no jugaba a la política. Estábamos sentadas en una sala de conferencias revisando la propuesta cuando entró Lyle Schmidt. Lyle era mi nuevo jefe y dirigía la división de consultoría de operaciones. Preguntó cómo iba la propuesta. Brooklyn dijo que casi estaba lista, pero que quería mi opinión sobre el cronograma de implementación. Lyle revisó lo que teníamos, me miró
y dijo que debía tomar el liderazgo de la presentación. Dijo, mi experiencia era exactamente lo que el cliente necesitaba. Brooklyn sonrió y dijo que estaba de acuerdo. Se sentía bien que reconocieran mi trabajo. 2 semanas después de que me fui, el cliente intentó procesar sus pagos mensuales a proveedores. El sistema de compras que diseñé gestionaba todas sus relaciones con proveedores y automatizaba los flujos de aprobación. Algo salió mal un viernes por la tarde. $500,000 en pagos quedó atascado en el sistema. Las aprobaciones automáticas no se activaban y los proveedores comenzaron a llamar al cliente preguntando dónde estaba su dinero. El cliente llamó a la firma de Víctor en pánico. Víctor volvió a enviar a Celeste. Ella pasó 4 horas intentando entender los flujos de aprobación que yo había construido. Los diseñé con una lógica específica que tenía en cuenta las complejas relaciones con proveedores y los términos de pago del cliente. Celeste no pudo seguir la lógica. No encontró dónde se estaban bloqueando las aprobaciones. Llamó a Víctor a las 7 de la noche y le dijo que necesitaba ayuda. Víctor no tenía a nadie más a quien enviar. Nolan Edwards convocó una reunión de emergencia para el lunes por la mañana. Víctor asistió junto con 2 socios senior de la firma. Me enteré de la reunión por una ex colega que obtuvo los detalles de alguien del departamento de Víctor. Nolan fue profesional, pero no ocultó su frustración. Dijo que el nivel de soporte había caído significativamente desde que yo me fui. Dijo que necesitaban a alguien que realmente entendiera los sistemas. Dijo que estaban pagando por una experiencia que no estaban recibiendo. Víctor intentó explicar que estaban atravesando un periodo de transición. Uno de los socios senior preguntó por qué la transición era tan difícil. Víctor dijo que los sistemas eran más complejos de lo que habían previsto inicialmente. Nolan dijo que ese no era su problema para resolver. Después de que terminó la reunión, Víctor finalmente admitió algo ante los socios senior. Owen Grimes, uno de los socios, apartó a Víctor y le preguntó directamente qué tan involucrada había estado yo en la implementación. Víctor dijo que yo había estado más involucrada de lo que inicialmente indicó. Owen regresó a su oficina y sacó mi expediente de personal. Encontró toda mi documentación detallada del proyecto, mis informes semanales de estado y mis notas de reuniones con el cliente. Lo comparó con los materiales que Víctor presentó para la nominación del premio. Las historias no coincidían. La nominación de Víctor hacía parecer que él lideró la implementación con apoyo del equipo. Mi documentación mostraba que yo hice casi todo mientras Víctor asistía a conferencias. Owen programó una reunión con recursos humanos. Catherine Haynes, de HH, me envió un correo oficial el martes. El mensaje era formal y profesional. Dijo que la firma estaba revisando la situación con el cliente y quería saber si estaría dispuesta a colaborar como contratista. Dijo que entendían que yo ya había seguido adelante, pero esperaban que pudiera ayudar durante la transición. Ofreció una tarifa por hora generosa. Leí el correo 3 veces. Escribí una respuesta educada. Dije que agradecía la oferta, pero debía rechazarla. Dije que mi compromiso con mi nuevo empleador me impedía aceptar trabajos de consultoría externos. Dije que podía haber conflictos de interés dada la naturaleza competitiva de nuestras firmas. No mencioné que no tenía ningún interés en arreglar el desastre de Víctor. Catherine respondió agradeciendo que lo hubiera considerado. El CEO del cliente se involucró el miércoles. Llamó directamente a los socios senior de la firma de Víctor. Dijo que estaban evaluando si continuar con la relación de consultoría. Dijo que la falla en el procesamiento de pagos era inaceptable. Dijo que necesitaban soporte confiable o lo buscarían en otro lugar. Owen Grimes revisó los números después de la llamada. La cuenta del cliente representaba el 8% de los ingresos anuales de la firma. Perderla significaría despidos, bonificaciones reducidas y un golpe significativo a la reputación de la empresa en la industria. Owen convocó otra reunión con Víctor. Esta vez, Catherine de HH también estuvo presente. Necesitaban entender qué había salido mal y cómo arreglarlo antes de perder al cliente por completo. El resto de la reunión que Owen programó siguió sin mí. Víctor se sentó en esa sala de conferencias intentando explicar a Catherine y a Owen cómo funcionaba el proyecto, cuando en realidad no podía explicar nada.
Habló de estrategia y visión a alto nivel mientras ellos hacían preguntas técnicas específicas para las que no tenía respuestas. Catherine tomó notas de todo lo que dijo y lo comparó con mi documentación. Las brechas eran evidentes. Owen le preguntó directamente a Víctor por qué alguien con su supuesta experiencia no podía responder preguntas básicas sobre sistemas que afirmaba haber diseñado. Víctor dijo que los detalles de la implementación fueron manejados por miembros del equipo. Owen preguntó cuáles miembros específicamente. Víctor dijo mi nombre por primera vez en meses. Owen sacó mis informes semanales y los leyó en voz alta. Cada uno mostraba que yo hacía el análisis, construía los sistemas, capacitaba al personal y resolvía los problemas. El nombre de Víctor aparecía ocasionalmente en frases como «Informé a Víctor sobre el progreso» o «Víctor asistió a una cena con el cliente». Catherine le preguntó a Víctor si sentía que la nominación al premio representaba con precisión su nivel de contribución. Víctor dijo que los premios reconocen liderazgo, no solo tareas individuales. Owen dijo que el premio honraba específicamente la innovación y la excelencia en la implementación. Volvió a preguntar si Víctor personalmente había innovado o implementado algo en el proyecto. Víctor no pudo responder honestamente sin admitir que casi no hizo nada. Al día siguiente recibí una llamada de Nolan Edwards preguntándome si estaría dispuesta a reunirme con él y con su CEO para hablar de sus necesidades de consultoría. Dijo que estaban evaluando sus opciones y querían escuchar mi perspectiva. Consulté con Lyle Schmidt antes de aceptar. Él dijo que este era exactamente el tipo de oportunidad que esperaban y me pidió que organizara la reunión. La programé para la semana siguiente en sus oficinas. Brooklyn Meadows me ayudó a preparar una presentación enfocada en mejoras sostenibles y transferencia de conocimiento, en lugar de una dependencia continua. Dijo que mi enfoque era diferente al de la mayoría de consultores, que intentan volverse indispensables. Le dije que prefería enseñar a las personas a resolver sus propios problemas antes que mantenerlas pagando para siempre. Dijo que esa era exactamente la razón por la que los clientes querrían trabajar conmigo. La presentación salió mejor de lo que esperaba. Estuvieron presentes el CEO de Nolan, su CFO y el jefe de operaciones. Les expliqué mi filosofía sobre construir capacidades internas y mostré ejemplos concretos de mejoras que podía implementar para ellos. El CEO hizo preguntas directas sobre por qué la calidad del servicio había caído tanto después de que me fui de mi antigua firma. Mantuve mi respuesta centrada en mi enfoque, sin criticar directamente a Víctor. Expliqué que creo en una documentación exhaustiva y en la transferencia de conocimiento para que los clientes puedan mantener los sistemas de forma independiente. Dije que algunos consultores prefieren mantener el conocimiento institucional bloqueado para asegurar negocio continuo. Dije que yo prefería construir alianzas genuinas donde los clientes se sintieran empoderados. El CEO asintió y dijo que eso coincidía con lo que estaban buscando. El CFO preguntó sobre precios y plazos. Lyle Schmidt se encargó de esas preguntas mientras yo me concentré en la discusión técnica. Después de 90 minutos, nos agradecieron por ir y dijeron que se pondrían en contacto pronto. 2 días después, Nolan Edwards me llamó para decirme que le otorgaban el contrato a mi nueva firma. Fue profesional al comunicarlo, pero mencionó que valoraban trabajar con consultores que realmente hacen el trabajo, en lugar de solo atribuirse el mérito. Le agradecí y le dije que esperaba volver a trabajar juntos. Lyle Schmidt estaba encantado cuando se lo conté. Dijo que esa cuenta lo ponía en camino a ser promovido a consultor principal en un año. También aumentó mi compensación de inmediato como reconocimiento por traer un nuevo negocio importante. Intenté restarle importancia, pero dijo que conseguir un cliente importante de un competidor era exactamente el tipo de resultado que se recompensaba en la firma. El aumento fue lo suficientemente significativo como para que pudiera dejar de preocuparme por el dinero y concentrarme por completo en hacer un buen trabajo. La firma de Víctor perdió oficialmente la cuenta la semana siguiente. Después de 1900, Owen Grimes lanzó una revisión formal del portafolio de proyectos de Víctor. Sacaron archivos de cada proyecto importante del que Víctor se había atribuido el crédito en los últimos 5 años. Contactaron a antiguos miembros del equipo que habían trabajado en esos proyectos.
descubrieron un patrón de Víctor reclamando responsabilidad principal por trabajos realizados en gran parte por miembros del equipo que ya se habían ido. Otros 3 consultores que trabajaron bajo las órdenes de Víctor tenían historias similares a la mía. Ellos habían hecho la implementación real mientras Víctor asistía a reuniones y presentaba su trabajo como propio. Uno de ellos había dejado la firma específicamente por problemas de reconocimiento. Otro se había quejado con recursos humanos años atrás, pero no pasó nada. Owen se dio cuenta de que la firma tenía un problema sistemático que habían ignorado durante demasiado tiempo. Catherine Haynes contactó a 3 ex empleados, incluida yo, como parte de la investigación. Envió una solicitud formal preguntando si estaría dispuesta a proporcionar documentación de mi trabajo en el proyecto ganador del premio. Reuní todo lo que tenía: mis informes semanales mostrando cada tarea que completé, mis notas de reuniones con el cliente documentando las soluciones que desarrollé, los materiales de capacitación que creé desde cero y los hilos de correos donde respondía preguntas técnicas mientras Víctor estaba copiado pero nunca aportaba. Envié todo a Catherine sin agregar comentarios ni quejas. La evidencia hablaba por sí sola. Ella me agradeció por mi cooperación y dijo que la revisión les estaba ayudando a entender qué había salido mal. La asociación de la industria que otorgó el premio a Víctor recibió una queja anónima sobre que los materiales de la nominación eran engañosos. Yo no la envié y nunca supe quién lo hizo. La asociación abrió su propia revisión de los criterios del premio y del proceso de verificación. Contactaron a mi antigua firma solicitando documentación de respaldo sobre el rol de Víctor en el proyecto. Owen tuvo que proporcionar la misma evidencia que Catherine había recopilado durante la investigación interna. La asociación comparó los materiales de la nominación de Víctor con la documentación real. Las discrepancias eran imposibles de ignorar. Le enviaron a Víctor una carta informando que estaban revisando el premio y que tomarían una decisión en un plazo de 60 días. Yo me enfoqué en entregar un trabajo excelente para mi nuevo cliente en lugar de seguir todo el drama de mi antigua firma. Pasé 3 semanas implementando mejoras en sus sistemas y capacitando a su personal para que pudiera gestionar más funciones internamente. Documenté todo a fondo para que tuvieran recursos después de que terminara el contrato. Realicé sesiones de capacitación donde les enseñé no solo qué hacer, sino por qué cada proceso funcionaba de la manera en que lo hacía. Nolan Edwards le dijo a Lyle Schmidt que yo era exactamente lo que necesitaban. Dijo que sus consultores anteriores los hacían sentir dependientes, pero que yo los hacía sentir capaces. Lyle dijo que ese era el tipo de retroalimentación que construye relaciones a largo plazo y reputación en la industria. Brooklyn Meadows y yo nos hicimos amigas cercanas mientras trabajábamos juntas en varios proyectos durante los meses siguientes. Era brillante, trabajadora y no jugaba a la política. Almorzábamos juntas casi todos los días y hablábamos de todo, desde los desafíos laborales hasta la vida fuera de la oficina. Me dijo que admiraba cómo manejé la situación con Víctor, dejando que mi trabajo hablara por sí solo en lugar de entrar en dramas. Dijo que había visto a otras personas en situaciones similares volverse amargadas y obsesionadas con la venganza. Dijo que yo simplemente me enfoqué en hacer un trabajo excelente y dejé que las consecuencias ocurrieran de forma natural. Le dije que no tenía energía para desperdiciar en amargura. Le dije que la mejor respuesta a ser infravalorada era demostrar tu valor en otro lugar. 4 meses después de que me fui, Víctor fue degradado discretamente de su puesto de liderazgo y trasladado a un rol de colaborador individual. La firma no lo anunció públicamente, pero las noticias corren rápido en las redes profesionales. Personas que aún trabajaban en mi antigua empresa me contactaron para contarme lo que había pasado. Víctor perdió su equipo, su oficina elegante y su título inflado. Fue asignado a trabajar en proyectos bajo la supervisión de otras personas, en lugar de liderarlos él mismo. Su salario se mantuvo igual, pero su estructura de bonos cambió de forma significativa. La firma no podía despedirlo directamente, sin arriesgarse a una demanda, pero sí podía dejar claro que sus días como líder habían terminado. Varias personas me dijeron que se veía miserable cada vez que lo veían en la oficina. Owen Grimes se comunicó conmigo personalmente para disculparse por el fracaso de la firma al no reconocer adecuadamente mis contribuciones. Dijo que la investigación reveló problemas graves en la forma en que evaluaban y recompensaban a sus consultores.
Explicó que estaban implementando nuevas políticas para asegurar una atribución correcta en el futuro. Me preguntó si consideraría regresar en un puesto de liderazgo senior, con reconocimiento total de mi trabajo previo y un paquete de compensación significativo. Agradecí la disculpa, pero rechacé la oferta de manera educada. Le dije que estaba feliz en mi nueva firma y entusiasmada con las oportunidades allí. También le dije que esperaba que los cambios que estaban implementando ayudaran a otros consultores a evitar lo que yo viví. Dijo que lo entendía y me deseó lo mejor. La carta de la Asociación de la Industria llegó a la oficina de Víctor 2 semanas después de que Owen se disculpara conmigo. La asociación revisó su proceso de premios tras recibir quejas sobre cómo Víctor presentó su rol en el proyecto. Examinaron los materiales de nominación que él envió y los compararon con la documentación real del proyecto. Las diferencias eran imposibles de ignorar. Víctor afirmaba que lideró el análisis y desarrolló la estrategia de implementación, pero los registros mostraban que yo hice esas tareas mientras él asistía a conferencias. La asociación le envió una carta formal explicando que le retiraban el premio porque los materiales de la nominación tergiversaban quién había hecho realmente el trabajo. Copiaron a la dirección de la firma en la carta, así que todos supieron lo que ocurrió. El nombre de Víctor fue eliminado de la lista de ganadores en el sitio web. El trofeo que exhibía en su oficina tuvo que ser devuelto. Todo se convirtió en un registro público que cualquiera en la industria podía encontrar. Víctor me envió un correo 3 días después de perder el premio. El mensaje estaba cuidadosamente redactado, como si un abogado lo hubiera ayudado. Dijo que lamentaba cualquier malentendido sobre las contribuciones al proyecto y reconocía mi papel significativo en el éxito del cliente. Esperaba que ambos pudiéramos seguir adelante de manera profesional y me deseó lo mejor en mi carrera. El correo se sentía vacío porque estaba más enfocado en protegerlo de problemas legales que en disculparse de verdad por lo que hizo. Aún así lo guardé, porque tener una prueba escrita de su reconocimiento podría ser útil algún día. No respondí, porque no había nada que decir que cambiara la situación. Nolan me llamó la semana siguiente con una invitación que me tomó por sorpresa. Su empresa estaba organizando su conferencia anual de liderazgo y querían que yo hablara sobre las mejoras operativas que implementamos juntos. Dijo que el equipo ejecutivo estaba impresionado con los resultados y creía que otros líderes de la organización podían aprender de nuestro enfoque. Le dije que nunca había hablado en público a ese nivel. Él respondió que precisamente por eso me querían, porque podía explicar ideas complejas de una forma que tuviera sentido para las personas que realmente hacen el trabajo. Acepté, aunque me sentía nerviosa por pararme frente a cientos de ejecutivos y gerentes. Brooklyn se ofreció a ayudarme a prepararme cuando mencioné la oportunidad durante el almuerzo. Pasamos horas revisando juntas el borrador de mi presentación. Me hizo preguntas difíciles que me obligaron a aclarar mis ideas. Me hizo practicar toda la presentación 3 veces, hasta que dejé de mirar mis notas cada pocos segundos. Recordó que conocía ese material mejor que cualquiera en esa sala. Su confianza en mí hizo que todo se sintiera menos aterrador. La presentación fue un martes por la mañana, en un salón de hotel lleno de unas 300 personas. Subí al escenario sintiendo el corazón latir con fuerza, pero me obligué a concentrarme en el contenido y no en el público. Hablé de cómo identificamos desperdicios en sus sistemas y capacitamos a su personal para manejar problemas de forma independiente. Expliqué por qué construir capacidad interna era más importante que mantener a los clientes dependientes de los consultores. Mostré ejemplos concretos de mejoras y del dinero que habían ahorrado. Durante la ronda de preguntas, el público hizo consultas inteligentes y pareció genuinamente interesado en aplicar enfoques similares en sus departamentos. Después, Nolan me dijo que lo hice mejor que muchos oradores profesionales que habían contratado. Antes de irme de la conferencia, 2 ejecutivos de otras empresas se acercaron a mí. Dijeron que sus organizaciones enfrentaban desafíos similares y me preguntaron si estaría interesada en hablar sobre cómo podríamos trabajar juntos. Intercambié información de contacto con ambos y prometí dar seguimiento durante la semana. Layal se enteró de esas referencias antes de que yo regresara a la oficina, porque uno de los ejecutivos lo llamó directamente. Me dijo que me estaba
volviendo valiosa no solo por mis habilidades técnicas, sino también por traer nuevos negocios gracias a mi reputación. Catherine me envió un último correo al día siguiente. Me agradeció por cooperar con la investigación sobre la conducta de Víctor y la atribución de proyectos. Dijo que mi caso reveló problemas serios en la forma en que la firma reconocía las contribuciones de los consultores y otorgaba el crédito por el trabajo. Explicó que implementaron nuevas políticas que exigían documentación detallada de quién hacía qué en cada proyecto. Las nominaciones a premios ahora requerían verificación de varios miembros del equipo antes de ser enviadas. Dijo que esos cambios ayudarían a evitar que otros consultores pasaran por lo que yo viví. El mensaje se sintió como un cierre de ese capítulo de mi carrera. Aprecié saber que algo bueno surgió de la situación, aunque no deshiciera lo que me pasó. 6 meses después de dejar mi antigua firma, Lial me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Cerró la puerta y me dijo que me sentara, lo que me hizo pensar que algo iba mal. Luego sonrió y dijo que los socios habían votado por unanimidad para ascenderlo a consultor principal. La promoción venía acompañada de un aumento significativo y una participación accionaria en la empresa. Dijo que lo había logrado más rápido que nadie en la historia de la firma, porque trajo clientes importantes y entregó resultados excepcionales de forma constante. La participación significaba que ahora era dueña de una parte del negocio y que compartiría las ganancias de la firma en adelante. Le agradecí, pero no lograba procesar del todo cuánto había cambiado mi situación en solo medio año. Pasé de ser invisible en ceremonias de premios a convertirme en socia de una firma respetada. Víctor volvió a contactarme una vez más al mes siguiente, preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café y aclarar las cosas. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, pensando si tenía algún sentido hablar con él. Tal vez realmente quería disculparse de verdad, sin abogados de por medio. Tal vez solo quería sentirse mejor consigo mismo obteniendo mi perdón. De cualquier manera, no veía cómo ese encuentro podría beneficiarme. Yo ya había avanzado hacia mejores oportunidades y no necesitaba un cierre de su parte. Respondí con un mensaje educado, rechazando la invitación y deseándole lo mejor. Algunas conversaciones simplemente no valen la pena, incluso cuando otros las ofrecen. Nolan se convirtió en uno de mis apoyos profesionales más fuertes durante las semanas siguientes. Recomendó mis servicios a colegas de otras empresas que buscaban consultores en operaciones. 2 de esas recomendaciones se convirtieron en contratos firmados en menos de un mes. Ambos clientes mencionaron específicamente que Nolan les dijo que yo me enfocaba en hacer capaces a sus equipos, en lugar de mantenerlos dependientes. Esa reputación era exactamente la que quería construir en la industria. Tener clientes que confiaban en mí lo suficiente como para recomendarme a otros se sentía más valioso que cualquier premio. Un editor de una publicación del sector me contactó para escribirme sobre la posibilidad de redactar un artículo acerca de relaciones sostenibles con clientes. Querían perspectivas sobre cómo construir alianzas a largo plazo a través de la transferencia de conocimiento en lugar de la dependencia. Supe de inmediato que esta era mi oportunidad de presentar un enfoque distinto al método de Víctor de acaparar información para seguir siendo indispensable. Pasé 2 semanas escribiendo y revisando el artículo con la retroalimentación de 1990, Brooklyn. El texto explicaba cómo enseñar a los clientes a resolver sus propios problemas creaba relaciones más sólidas que hacerlos depender de consultores para siempre. Era una respuesta sutil a todo lo que Víctor representaba, sin mencionarlo por nombre. Brooklyn y yo almorzamos juntas el día después de que envié el artículo. Me dijo que había aprendido más sobre excelencia en consultoría viéndome trabajar que en cualquier programa de capacitación que ofreciera la firma. Dijo que le mostré que hacer un buen trabajo y mantener la integridad no eran objetivos opuestos. Su comentario me hizo darme cuenta de que ser un buen ejemplo importaba más que ganar premios o recibir reconocimiento. El verdadero indicador del éxito era si ayudaba a otras personas a ser mejores en lo que hacían. Las noticias sobre que mi antigua firma seguía perdiendo clientes se propagaron por las redes profesionales más rápido de lo que esperaba. Mejor, encontré con alguien de otra consultora en una cafetería que mencionó haber oído que el equipo de Víctor se estaba desmoronando. No sabía que yo había trabajado allí,
pero dijo que la firma tenía ahora un problema de reputación porque varios ex empleados estaban hablando sobre problemas de reconocimiento y mala gestión. Le agradecí la información y cambié de tema, pero la conversación se me quedó grabada. El patrón de Víctor ya no era solo mi experiencia. Otras personas tenían historias similares y por fin se sentían cómodas compartiéndolas. La dirección de la firma debió darse cuenta de que tenían un problema serio, porque sus esfuerzos de reclutamiento se volvieron mucho más agresivos. Vi ofertas de empleo con salarios más altos y mejores beneficios de los que habían ofrecido antes. Intentaban atraer talento para reemplazar a todos los que se habían ido, pero el daño a la reputación lo hacía más difícil. Los buenos consultores hablan entre sí y la información se difunde rápido sobre qué firmas tratan bien a su gente y cuáles no. Una tarde, Lyle me llamó aparte y me preguntó si estaría interesada en orientar a algunos de los consultores junior del equipo. Dijo que mi enfoque del trabajo con clientes y mi integridad profesional eran exactamente el ejemplo correcto para quienes estaban comenzando sus carreras. Acepté de inmediato porque recordaba cuánto habría valorado yo ese tipo de orientación al inicio. La primera sesión de mentoría ocurrió la semana siguiente, con 3 consultores junior que llevaban menos de un año en la firma. Hablé de habilidades técnicas y gestión de proyectos, pero también enfaticé la importancia de documentar sus contribuciones y asegurarse de que su trabajo fuera visible para las personas correctas. Una de ellas preguntó cómo manejar situaciones en las que los gerentes se atribuían el crédito del trabajo en equipo. Le dije que mantuviera registros detallados, construyera relaciones directas con los clientes y supiera cuándo era el momento de irse si el entorno no valoraba adecuadamente su trabajo. La conversación se sintió más significativa que cualquier programa de capacitación al que hubiera asistido. Estas personas no solo estaban aprendiendo cómo hacer el trabajo, sino también cómo protegerse y construir carreras de las que pudieran sentirse orgullosas. 2 semanas después, Nolan me llamó para preguntarme si podíamos reunirnos y hablar sobre la expansión de nuestro trabajo con su empresa. Fui a su oficina esperando una conversación estándar sobre alcance del proyecto, pero tenía algo mucho más grande en mente. Explicó que las mejoras operativas que habíamos implementado en las áreas en las que yo trabajé inicialmente habían sido tan exitosas que otros departamentos querían ayuda similar. El equipo de compras necesitaba mejores sistemas de gestión de proveedores. El grupo de logística quería optimizar sus procesos de distribución. El departamento financiero buscaba formas de automatizar los reportes. Me preguntó si podía liderar una evaluación integral de toda su operación y desarrollar un plan de mejoras a varios años. El proyecto sería el compromiso más grande que mi firma había conseguido en todo el año y me establecería como la consultora líder de su cliente más importante. Le dije que necesitaba hablarlo con Lyle, pero que definitivamente me interesaba. Sonrió y dijo que ya había llamado a Lyle para asegurarse de que tendría el tiempo y los recursos necesarios para asumirlo. La relación había evolucionado de yo arreglar problemas que Víctor había creado a convertirme en su socia de confianza, para mejoras estratégicas a largo plazo. Eso se sentía como un verdadero éxito. La conferencia del sector se celebró en marzo, en un centro de convenciones del centro de la ciudad. Asistí a un panel sobre eficiencia operativa y me encontré con Víctor en el pasillo después. Se veía más pequeño de alguna manera, como si hubiera perdido peso o tal vez solo confianza. Hicimos contacto visual y se acercó con una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. Me preguntó cómo me iba en mi nueva firma y le dije que las cosas marchaban bien. Mencionó que estaba trabajando en algunos proyectos interesantes, pero no dio detalles. Hice una pregunta genérica sobre cómo le estaba yendo a la firma y él dio una respuesta vaga sobre transiciones y cambios. La conversación duró quizá 2 minutos antes de que alguien dijera su nombre desde el otro lado del pasillo y él se disculpara para irse. No sentí nada al verlo alejarse. Ni satisfacción por verlo disminuido, ni simpatía por las dificultades que pudiera estar enfrentando. Solo alivio de no estar más en ese entorno y gratitud por haber encontrado un camino mejor. Probablemente, algunas personas esperaban que me sintiera reivindicada o triunfante, pero en realidad me sentía contenta de seguir avanzando en lugar de mirar atrás. Al mes siguiente, Lyle me pidió ayuda para entrevistar candidatos para 2 nuevos puestos de consultor senior. Quería mi perspectiva no solo sobre las habilidades técnicas, sino también sobre si encajarían con la cultura de la firma.
Participé en 6 entrevistas durante 2 semanas y presté mucha atención a cómo hablaban de su trabajo anterior. Algunos usaban mucho el yo al describir proyectos de equipo. Otros daban crédito a sus colegas y hablaban de logros colaborativos. A todos les hice la misma pregunta sobre una ocasión en la que tuvieron que dar retroalimentación difícil a un miembro del equipo. Las respuestas revelaron mucho sobre cómo veían sus relaciones laborales. Un candidato contó una situación en la que un analista junior cometió un error y él la corrigió públicamente en una reunión con el cliente. Parecía orgulloso de cómo lo había manejado. Tomé nota de que no sería una buena opción. Otro candidato describió cómo acompañó a alguien en privado para mejorar su desempeño y celebró cuando esa persona progresó. Ese era el tipo de colega con el que quería trabajar. Al final contratamos a 2 personas que demostraron tanto excelencia técnica como un respeto genuino por los miembros de su equipo. El artículo que había escrito se publicó en la revista del sector a finales de marzo. El editor me dijo que había generado más respuestas de lectores que la mayoría de los textos que publicaban. Varias personas me escribieron directamente para compartir sus propias experiencias con problemas de atribución de crédito en firmas de consultoría. Una socia senior de una empresa importante comentó que había enfrentado situaciones similares al inicio de su carrera y que habría deseado que alguien hubiera abordado el tema públicamente en ese momento. Un consultor junior me agradeció por validar su decisión de dejar una firma donde su gerente se atribuía constantemente su trabajo. Una directora de recursos humanos preguntó si estaría dispuesta a hablar con su empresa sobre cómo crear mejores sistemas para reconocer las contribuciones de los empleados. Las respuestas me recordaron que mi experiencia con Víctor no era única ni inusual. La industria de la consultoría tenía un problema generalizado con la forma en que atribuía el éxito y valoraba a quienes hacían el trabajo real. Escribir sobre ello de manera profesional, sin mencionar nombres, había abierto una conversación necesaria. La invitación para participar en un panel sobre mujeres en consultoría llegó en abril. El evento era una conferencia importante del sector, con más de 1,000 asistentes esperados. El tema del panel era estrategias de avance profesional y los organizadores querían perspectivas diversas de mujeres en distintas etapas de su carrera. Acepté y pasé 2 semanas preparando mis puntos. Decidí compartir mi historia sobre la ceremonia de premiación sin mencionar a Víctor ni a mi antigua firma. En su lugar, me enfoqué en las lecciones que había aprendido sobre documentar el propio trabajo, construir relaciones directas con los clientes y reconocer cuándo era momento de dejar un entorno que no te valoraba adecuadamente. El panel se realizó un sábado por la mañana en una sala de conferencias completamente llena. Hablé durante unos 8 minutos y pude ver a personas del público asentir con mis ideas. Varias mujeres se acercaron después para agradecerme por abordar directamente el tema del crédito. Una me dijo que estaba lidiando con una situación similar y que mi consejo sobre documentación le había dado un plan de acción concreto. Otra comentó que empezaría a ser más vocal sobre sus aportes en las reuniones de equipo. Esas conversaciones me recordaron que hablar abiertamente sobre los desafíos profesionales ayudaba a otros a encontrar su propio camino. La semana siguiente, llegó un correo inesperado de alguien a quien reconocí como excompañera de la firma, de Víctor. Se llamaba Jennifer y habíamos trabajado juntas en algunos proyectos pequeños antes de que yo me fuera. Me preguntó si tenía tiempo para un café y conversar sobre posibles oportunidades en mi empresa actual. Nos reunimos en una cafetería cerca de mi oficina y me contó que ver cómo había manejado la situación con Víctor la había inspirado a buscar un nuevo puesto. Dijo que el ambiente en la firma había empeorado después de mi salida, porque la gente se dio cuenta de que el liderazgo no se preocupaba realmente por quién hacía el trabajo, mientras alguien pudiera presentarlo bien. Ella había empezado a documentar cuidadosamente sus propias contribuciones y a construir relaciones con reclutadores. Le hablé de la cultura de mi firma y de cómo Lyell se aseguraba de que el trabajo de todos fuera reconocido de forma justa. Me preguntó si teníamos vacantes y le dije que lo consultaría con el responsable de contratación. 2 semanas después tenía una entrevista programada y finalmente recibió una oferta para unirse a nuestro equipo. Que alguien dejara la firma, de Víctor específicamente por cómo yo había actuado, se sentía extraño, pero también reafirmante. Mi decisión de irme en silencio y construir algo mejor
había creado un camino que otros podían seguir. El mismo cliente que había sido la fuente de todos los problemas con Víctor me envió un correo en mayo que me tomó completamente por sorpresa. Nolan me reenviaba un mensaje de su director ejecutivo diciendo que querían nominarme para el mismo premio de innovación del sector que Víctor había ganado. La nominación reconocería el trabajo ampliado que habíamos hecho juntos y la alianza a largo plazo que habíamos construido. Leí el correo 2 veces y luego llamé a Nolan para pedirle que retirara la nominación. Se sorprendió y me preguntó si estaba segura. Le dije que agradecía el gesto, pero que prefería ser conocida, por mi trabajo y no por premios. Toda la experiencia con Víctor me había enseñado que el reconocimiento de las personas correctas importaba más que los trofeos en ceremonias. Nolan lo entendió y dijo que se lo haría saber al director ejecutivo, pero añadió que todos en su empresa conocían el valor que yo aportaba, ganara o no premios. Esa conversación significó más para mí que cualquier ceremonia. Nolan y yo almorzamos la semana siguiente para hablar del avance del proyecto ampliado. Me contó que la cultura de su empresa había mejorado de manera notable desde que comenzamos a enfocarnos en fortalecer sus capacidades internas en lugar de mantenerlos dependientes de los consultores. El enfoque que adopté desde el inicio, enseñar a su equipo a resolver problemas por sí mismo en lugar de llamarnos siempre para pedir ayuda, había cambiado su manera de pensar sobre las alianzas externas. Seguían valorando nuestra experiencia, pero ahora la usaban para hacer a su gente más fuerte en vez de solo externalizar el trabajo difícil. Dijo que había cambiado por completo su forma de trabajar con firmas de consultoría y que estaban aplicando los mismos principios con otros proveedores. Ese comentario me recordó que las mejores relaciones con los clientes no consistían en volverte indispensable, sino en hacer que tus clientes fueran capaces y exitosos por sí mismos. Esa filosofía era lo opuesto a todo lo que Víctor representaba, y estaba funcionando mucho mejor que su enfoque. Mi firma celebró mi primer aniversario con una cena de equipo en un restaurante italiano del centro. El salón privado tenía paredes de ladrillo a la vista y una iluminación suave que hacía que los rostros se vieran cálidos. Lyall pidió entradas para toda la mesa y se aseguró de que todos tuvieran bebida antes de que llegara la comida. A mitad de la cena, Brooklyn se levantó con su copa de vino, se aclaró la garganta y esperó a que todos guardaran silencio. Dijo que yo había elevado el estándar de lo que significaba un trabajo excelente. Habló de cómo había demostrado que hacer las cosas bien no implicaba sacrificar valores ni permitir que otros se aprovecharan. Comentó que integridad y éxito no eran opuestos, y que verme demostrarlo durante el último año había significado más que cualquier ceremonia de premiación. Toda la mesa aplaudió, y sentí que se me calentaba el rostro. Agradecí a todos por hacer posible ese año, y lo dije de corazón. Estas personas valoraban el trabajo real por encima de las apariencias. Reconocían las contribuciones en lugar de apropiarse del mérito. Había encontrado exactamente lo que necesitaba, sin darme cuenta de cuánto me había faltado. 2 semanas después, Catherine, de mi antigua firma, me envió un correo preguntando si estaría dispuesta a presentar un taller sobre documentación, de proyectos y prácticas adecuadas de atribución. Dijo que estaban implementando nuevos programas de formación basados en los resultados de la investigación y mencionó que varios consultores junior habían pedido específicamente orientación sobre cómo proteger su trabajo y obtener el reconocimiento correspondiente. Leí el correo 3 veces, tratando de decidir cómo me sentía al respecto. Una parte de mí no quería saber nada de ese lugar. Otra parte reconocía que el problema era más grande que mi experiencia personal. La siguiente generación de consultores merecía algo mejor de lo que yo había vivido. Respondí diciendo que lo haría porque el tema importaba más allá de lo que me había pasado a mí. Catherine lo programó para el mes siguiente y dijo que me compensarían con mi tarifa estándar de consultoría. El taller se realizó en una sala de conferencias que reconocí de presentaciones a clientes años atrás. Asistieron 20 consultores, en su mayoría personas junior y de nivel medio, que se veían cansadas y ansiosas al mismo tiempo. Había preparado una presentación centrada en crear sistemas donde las contribuciones de todos permanecieran visibles a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Hablé sobre prácticas de documentación que protegían el trabajo individual. Analicé cómo tener conversaciones difíciles con los gerentes sobre el reconocimiento
Compartí estrategias para construir una reputación profesional propia a través de relaciones directas con los clientes. Durante la ronda de preguntas, 3 personas levantaron la mano y compartieron sus propias historias sobre apropiación de crédito. Una mujer describió casi exactamente la misma situación que yo había vivido, incluida la exclusión en una ceremonia de premiación. Otro hombre contó cómo su gerente presentó su análisis como si fuera investigación original. Una consultora junior preguntó cómo oponerse sin dañar su carrera. Di consejos prácticos sobre documentación, comunicación y sobre saber cuándo era momento de irse. Después de que terminó la sesión, 7 personas se acercaron individualmente para agradecerme. Dijeron que se habían sentido solas al enfrentar estas situaciones y que agradecían tener orientación concreta en lugar de que solo les dijeran que trabajaran más duro o fueran pacientes. Una mujer me contó que ya había empezado a actualizar sus prácticas de documentación basándose en lo que había compartido. Salir de ese edificio por última vez se sintió diferente a cuando me fui un año atrás. Ya no estaba huyendo, estaba ayudando a arreglar los problemas de los que había escapado. Lyle me llamó a su oficina la semana siguiente al taller. Cerró la puerta y me indicó que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Dijo que los socios senior habían estado discutiendo mi trayectoria dentro de la firma y que querían ofrecerme un puesto en la ruta hacia la sociedad con inicio inmediato. El cronograma me convertiría en una de las socias más jóvenes en la historia de la empresa si cumplía los objetivos de desempeño. Explicó que mi combinación de habilidades técnicas y capacidad para desarrollar negocio me hacía demasiado valiosa como para arriesgarse a perderme frente a un competidor. La ruta hacia la sociedad venía acompañada de un aumento significativo, opciones de participación accionaria y un asiento en las reuniones de planificación estratégica. Pregunté cuáles eran las expectativas y Lyle expuso métricas claras sobre generación de ingresos, liderazgo de equipos y satisfacción del cliente. Todo era concreto y medible, no promesas vagas como las que Víctor solía hacer. Le dije que necesitaba un día para pensarlo, aunque ya conocía mi respuesta. Sonrió y dijo que ese tipo de toma de decisiones cuidadosa era exactamente lo que valoraban. Acepté el puesto en la ruta hacia la sociedad a la mañana siguiente. Los clientes que había incorporado durante el último año representaban el 15% de los ingresos totales de la firma. Mis equipos entregaban resultados de manera consistente, lo que llevaba a extensiones de contrato y referencias. Había construido exactamente la reputación que quería, basada en trabajo real y no en juegos políticos. El éxito se sentía sólido de una forma que el premio robado de Víctor nunca podría haber tenido. Sabía exactamente lo que había logrado porque lo había hecho yo misma. Cada relación con clientes me pertenecía porque me había ganado su confianza a través de un servicio competente. Cada miembro del equipo me respetaba porque había demostrado ser confiable y justa. Nadie podía quitarme eso con un discurso o asistiendo a las reuniones correctas. El puesto en la ruta hacia la sociedad incluía autoridad presupuestaria para contratar a mi primer equipo de consultores junior. Entrevisté candidatos durante 3 semanas y seleccioné a 2 recién graduados que me recordaban a mí a esa edad, inteligentes, dedicados y quizá un poco demasiado dispuestos a dejar que otros se llevaran el crédito por su trabajo. Dejé claro desde el primer día que sus contribuciones serían reconocidas públicamente. Añadí sus nombres a las presentaciones para clientes. Mencioné su trabajo específico en los informes de avance a los socios senior. Me aseguré de que asistieran a las reuniones donde se discutirían sus análisis. Durante las celebraciones del equipo, señalé exactamente qué había aportado cada persona. Nunca quise que nadie que trabajara conmigo se sintiera invisible como yo me sentí en aquella ceremonia de premiación. Una de las nuevas contrataciones me agradeció después de su primer mes por ser tan específica al reconocer su trabajo. Dijo que su supervisor en una práctica anterior había presentado su investigación sin atribución. Le dije que eso nunca pasaría en mi equipo y lo decía en serio. Brooklyn fue ascendida a consultora senior a comienzos del otoño. Vino a mi oficina justo después del anuncio con una sonrisa enorme. Dijo que trabajar conmigo durante el último año le había enseñado que el éxito no requería comprometer la integridad. Me había visto construir relaciones sólidas con los clientes a través de un servicio honesto en lugar de manipulación.
Me había visto defender a mi equipo sin jugar juegos políticos. Me dijo que yo había cambiado la forma en que pensaba sobre el tipo de consultora que quería llegar a ser. Celebramos su ascenso con un almuerzo en el mismo restaurante italiano donde había sido mi cena de aniversario. Ella pidió champaña y brindamos por hacer buen trabajo con buenas personas. La conversación me recordó que el mejor resultado de haber dejado la firma de Víctor no fue solo mi propio éxito, sino crear un entorno donde otras personas pudieran triunfar sin sacrificar sus valores. Una semana después, llegó un correo de alguien que había asistido al panel donde compartí mi historia sobre el robo de crédito. Dijo que mi disposición a hablar públicamente sobre el tema le dio el valor para denunciar problemas similares en su empresa. Su gerente había estado atribuyéndose el trabajo de su equipo durante 2 años. Documentó todo cuidadosamente. Tal como sugerí, presentó una queja formal ante Recursos Humanos y habían iniciado una investigación. Me agradeció por alzar la voz y dijo que saber que otras personas habían pasado por lo mismo la hizo sentirse menos sola. Le respondí felicitándola por su valentía y ofreciéndome como referencia si lo necesitaba. Ese intercambio me recordó que el panel había valido la incomodidad de compartir detalles personales en público. Mis relaciones con los clientes seguían fortaleciéndose a medida que me enfocaba en entregar valor genuino y en desarrollar sus capacidades internas. Nolan me llamó en octubre para decirme que había establecido un nuevo estándar sobre lo que su empresa esperaba de los socios consultores. Comentó que otras firmas con las que trabajaban estaban empezando a adoptar enfoques similares después de ver nuestros resultados. Ese comentario me hizo darme cuenta de que el buen trabajo tenía efectos en cadena más allá de los proyectos individuales. Cambiar la forma en que un cliente veía la relación con los consultores influía en cómo abordaba todas sus alianzas con proveedores. Empezaron a exigir más transferencia de conocimiento y menos creación de dependencia. Esperaban que los consultores fortalecieran a sus equipos en lugar de mantenerlos atados a ayuda externa. Ese cambio representaba exactamente el tipo de transformación en la industria que yo quería ver. Acepté oficialmente el puesto de socia, en noviembre, y utilicé de inmediato mi nueva influencia para implementar políticas a nivel de toda la firma sobre atribución de proyectos, reconocimiento de equipos y prácticas éticas de negocio. Trabajé con Layal y los demás socios senior para crear lineamientos claros sobre la documentación de contribuciones individuales. Establecimos requisitos para reconocer a los miembros del equipo en presentaciones a clientes y nominaciones a premios. Agregamos preguntas sobre prácticas de atribución a las evaluaciones de desempeño de todos los gerentes. La cultura que había querido ver cuando empecé en consultoría se estaba convirtiendo en realidad en mi nueva firma. Las personas hacían un trabajo excelente y recibían reconocimiento por ello. Los equipos colaboraban sin temor a que les robaran el crédito. Los consultores junior aprendían de socios senior que valoraban su desarrollo en lugar de explotar su esfuerzo. Había convertido mi peor experiencia profesional en algo que hizo que la industria fuera un poco mejor para todos los que vinieron después de mí. La invitación llegó 18 meses después de que acepté el puesto de socia. La Asociación de la Industria quería que yo diera la conferencia magistral en su evento anual, el mismo donde Víctor había aceptado su premio y dado aquel discurso agradeciendo a todos excepto a mí. Mi asistente me reenvió el correo con una nota preguntando si quería que lo rechazara amablemente. Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos antes de responder que lo aceptaría. Layal entró a mi oficina 1 hora después con una gran sonrisa. Se había enterado de la invitación a través de sus contactos en la junta y quería felicitarme. Dijo que tener a una socia elegida como oradora principal elevaba la reputación de toda la firma. Le confesé que estaba nerviosa por hablar ante una audiencia tan grande. Él me recordó que ya había presentado en salas llenas decenas de veces y que esto no era diferente. Pasé 3 semanas preparando el discurso. Quería hablar de construir un éxito real en lugar de una reputación fabricada. Me enfoqué en la importancia de reconocer a las personas que realmente hacen el trabajo. Escribí sobre crear relaciones sostenibles con los clientes a través de la transferencia de conocimiento y no de la dependencia. Practiqué la presentación hasta que cada palabra se sintió natural. La mañana de la conferencia, estaba detrás del escenario observando cómo los asistentes llenaban el salón. Había al menos 800 personas en la audiencia. Reconocí colegas de toda la industria,
clientes con los que había trabajado y consultores a quienes había mentorizado. Brooklyn estaba sentada en la tercera fila, regalándome una sonrisa de ánimo. El organizador del evento me presentó con un resumen de mis logros profesionales que me hizo sonar más impresionante de lo que yo me sentía. Caminé hacia el escenario y miré todos esos rostros. Hablé sobre la integridad en la consultoría y lo que significa construir algo que perdure. Expliqué la diferencia entre apropiarse del crédito y ganarse el reconocimiento. Compartí lecciones sobre valorar a tu equipo y asegurarte de que las contribuciones de todos sean reconocidas de manera adecuada. Nunca mencioné a Víctor por su nombre ni describí la situación específica que inspiró mi mensaje. Mantuve todo profesional y enfocado en principios positivos, en lugar de ejemplos negativos. La audiencia respondió con un interés genuino. Algunas personas asentían en ciertos momentos, otras tomaban notas y unas pocas se veían incómodas, como si mis palabras tocaran situaciones que habían vivido o incluso creado. Cuando terminé, el aplauso duró más de lo que esperaba. La gente se puso de pie y la ovación continuó casi un minuto. Salí del escenario sintiendo que había dicho algo que realmente importaba. El resto de la conferencia se convirtió en una serie de conversaciones con personas que habían escuchado mi ponencia. Una consultora senior de otra firma me dijo que sabía exactamente qué situación había inspirado mi discurso. Ella había trabajado en mi antigua empresa años atrás y había vivido problemas similares de apropiación de crédito con otros gerentes. Una analista joven me agradeció por abordar algo de lo que nadie habla abiertamente. Dijo que su jefe se atribuía su trabajo y que mi discurso le dio el valor para documentar todo con cuidado. Un ejecutivo cliente comentó que mi presentación lo hizo replantearse cómo su empresa evaluaba a las firmas de consultoría. 3 personas distintas compartieron sus propias historias de haber sido ignoradas y de tener que luchar profesionalmente para obtener reconocimiento. Cada conversación me recordaba que mi experiencia no había sido única. El problema existía en toda la industria y hablar de ello públicamente importaba más de lo que había imaginado. Volé de regreso a casa al día siguiente sintiéndome genuinamente satisfecha con mi carrera por primera vez en años. Me encantaban los proyectos que estaba liderando. Disfrutaba mentorizar a los consultores talentosos de mis equipos. Había construido una cultura empresarial donde las contribuciones de las personas realmente importaban y eran reconocidas como correspondía. El éxito se sentía ganado y auténtico de una forma que el premio que Víctor aceptó nunca podría haberlo sido. Mi agenda estaba llena de trabajo significativo. Los clientes valoraban mi experiencia y me recomendaban en sus redes. Los consultores junior buscaban mi orientación porque sabían que los ayudaría a crecer en lugar de aprovecharme de su esfuerzo. Había creado exactamente la vida profesional que quería. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que perder el crédito por aquel proyecto se convirtió en el catalizador para encontrar un camino mejor. Si Víctor hubiera reconocido mi trabajo en la ceremonia de premiación, probablemente me habría quedado en esa firma durante años. Habría seguido aceptando su patrón de apropiarse del crédito porque no sabía que algo diferente era posible. Su traición me obligó a irme y a descubrir que existían otras empresas que operaban con verdadera integridad. Hoy estoy exactamente donde debo estar, haciendo un trabajo que importa, con personas que valoran tanto los resultados como la forma en que esos resultados se logran. A veces, la mejor venganza no es hacer que alguien fracase, sino construir algo, mejor de lo que jamás podría haber creado, y dejar que eso hable por sí solo.